Nos encontramos con otro argentino. ¿Te podrías presentar tu edad, cómo te llamás y de dónde sos? Hola, me llamo Fernando, soy de Argentina, tengo 31 años, soy de Corrientes. ¿De qué trabajás? ¿A qué te dedicas? Soy arquitecto, pero trabajo como freelance de forma remota. ¿Por qué viniste a Japón sabiendo que hay muchos otros países? ¿Por qué elegiste Japón? Principalmente porque me gusta la arquitectura moderna y la arquitectura japonesa es probablemente una de las mejores arquitecturas modernas del mundo. Así que principalmente por eso y bueno, obviamente también está el tema de la cultura, la comida y demás, pero principalmente la arquitectura. ¿Has tenido alguna pareja japonesa? ¿Has salido con japonesas? Actualmente tengo pareja japonesa y anteriormente solamente salí una vez. ¿Cuál sentís que es una diferencia grande entre latinas y japonesas? Creo que principalmente lo que todo el mundo dice, lo de la diferencia de las latinas suelen ser bastante más abiertas y las japonesas un poco más cerradas, pero creo que también depende mucho de qué tipo de japonesa, sobre todo las japonesas que viajaron mucho son un poco más parecidas a las latinas. Obviamente la latina es como una personalidad muy particular, pero creo que una japonesa que viajó, no tanto Asia, sino Europa o Latinoamérica, son bastante más parecidas a una latinoamericana en pensamiento. ¿Cómo se conocieron con tu pareja? Nos conocimos en intercambio de lenguaje. ¿Hubo algún choque cultural al principio de la relación? Creo que más que nada fueron cosas muy pelotudas. Por ejemplo, como que me tuve que acostumbrar a esto, pero no sé si será algo así en toda Argentina, pero por ejemplo en mi casa pasaba de que si estábamos comiendo era como no ponga las manos en la mesa. La cuestión es que hay una serie de cosas, sobre todo con la comida, por ejemplo cuando tomás o si tomás sopa, por lo menos en mi casa era como no ponga la mano en la mesa, era como tomar medio robot, digamos. Pero acá es como que mi novia, por ejemplo, cuando la primera vez que comimos ramen acá, obviamente yo estaba con los palillos, la mano acá y los palillos, digamos. Y agarra y me dice, en Japón, si querés tener como buena educación, si querés demostrar buena educación, lo mejor es poner la mano en el bowl, en la taza y comer. Y me dijo que al poner la mano acá, vos estás demostrando que te gusta la comida y que estás disfrutando de la comida. En cambio, si no tenés la mano en la mesa, es todo lo contrario. Y así una serie de cosas que ahora es como, no me acuerdo mucho, pero nunca fue un choque cultural muy grande. Quizás, bueno, obviamente el tema de la barrera de idioma, pero fuera de eso, boludeces así. ¿Tuviste que aprender algo específico del idioma o cultura para comunicarte mejor con ella o su familia? No mucho porque anteriormente también viví un año en Japón, entonces como que aprendí cosas básicas del día a día. De hecho también, bueno, tengo amigas japonesas, tengo amigos japoneses, entonces como que también sé lo básico de la cultura, entonces como que no me tuve que adaptar demasiado. Y en cuanto al idioma, si bien lo voy estudiando, o sea, de a poco voy estudiando y qué sé yo, pero es como que no tuve que aprender algo para comunicarme, porque bueno, en el caso de ella hablaba inglés y con los padres sí trato de comunicarme un poquito en japonés y de hecho el papá habla un poco de inglés, pero no tuve que aprender algo preciso o decir, tengo que aprender esto para poder comunicarme. ¿Cómo es la relación con la familia de ella? ¿Tienen algún preconcepto porque seas extranjero? Esta es buena, de hecho creo que ellos no tienen el preconcepto, pero yo sí lo tenía y de hecho mi novia también. Yo tenía el miedo de, ¿qué van a pensar? Porque de hecho ella, si bien tuvo parejas anteriores, pero eran japoneses, entonces soy el primero en manchar la sangre. Creo que el preconcepto estaba más en nosotros dos, tipo en cómo van a reaccionar ellos, o sea, fue más que nada eso, tipo el miedo de cómo van a reaccionar. Una vez que hubo el encuentro fue normal, digamos, es como cuando conoces a alguien, a tus suegros en cualquier país del mundo. ¿Alguna costumbre japonesa que te pareció rara o difícil de aceptar? Quizás el hecho de que todavía lo noto como un poco machista, en el sentido de las tareas del hogar y qué sé yo, como que no se dividen las tareas, sino que más que nada las mujeres son las que hacen las cosas. Obviamente por mi parte es como que a mí no me gusta, de hecho yo soy tipo muy limpiar y eso, de hecho normalmente de hecho cuando estoy con ella viajando, yo soy el que limpia la casa, el que hace ese tipo de tareas, digamos. Pero, por ejemplo, ella se dedica a cocinar, entonces como que dividimos las tareas en ese sentido. Pero creo que para gente más grande, sobre todo, por ejemplo, los padres o gente más grande aún, eso de que la mujer tiene que hacer todo. Creo que más que nada ese choque, digamos. Pero bueno, aún así en Argentina también pasa lo mismo, así que... ¿Cómo fue el primer encuentro con la familia de tu pareja? Sí, de hecho, en mi caso, el primer encuentro volvíamos de un viaje y llegamos a Haneda a las 2 de la mañana, por lo que no teníamos forma de ir hasta la casa, porque encima ella vive como una zona alejada del aeropuerto, así que ella le escribió a los padres, a los viejos, y le dice, che, nos pueden pasar a buscar y qué sé yo. Entonces como que yo estaba medio bastante cagado, dije, el primer encuentro ya en el aeropuerto, y nada, la verdad es que fue, tipo, llegaron, saludamos, todo bien,
tipo, pasé la mano. Obviamente yo estaba re nervioso, tipo, mi novia también, pero ellos como que rápido trataron se dieron cuenta y como que ellos rápido trataron de cambiar el ambiente, che, tranqui, no pasa nada, pues somos personas, digamos, no. Pero de hecho pasó algo copado, digamos. Después mi novia me contó de que los papás le dijeron de que ellos estaban esperando que yo les abrace, porque normalmente acá la gente nos abraza cuando se saluda, digamos. Como que ellos esperaban de ese contacto sabiendo que en Argentina es muy común y entonces como que ellos esperaban de que yo los abrace para saludarlos. Fue todo lo contrario, es como que creo que mucha gente tiene este preconcepto, sobre todo en los países asiáticos, no solamente acá en Japón. Si alguien tiene pareja japonesa, coreana o lo que fuese, uno cree que los padres de esa persona van a ser súper estrictos. Alguno puede tener la mala suerte de que le pase eso, pero creo que en líneas generales siguen siendo personas. Digamos, es lo que yo le digo a mi novia siempre. O sea, siempre que tenemos un problema cultural, le digo, vos sos japonesa, yo soy argentino, pero aún así seguimos siendo humanos, digamos. O sea, si bien no compartimos cultura, pero compartimos muchas cosas en común. Creo que uno tiene ese preconcepto de, uy, me van a tratar de extranjero, me van a ver como el culo, pero no, creo que muchas veces son personas, tratan también de que uno se sienta cómodo. ¿Sentiste presión o nervios por las expectativas culturales? Por ejemplo, eso de que a veces la mujer busca ser la ama de casa, que el hombre sí. es el que debe mantener a la familia. Sentí al principio un poco porque pasaba esto, por ejemplo, que terminaban de comer y qué sé yo, porque la mamá siempre cocina, digamos. Antes de que yo llegue, como que la que limpiaba los platos, por ejemplo, después de comer, era la mamá. O sea, básicamente ella hacía todas las tareas del hogar. Y pasó de que yo estaba un poco cagado porque en mi casa normalmente pasa, poner si cocina mi vieja, yo limpio los platos. Si cocino yo, ella limpia los platos. Entonces como que nos turnamos las tareas. Entonces yo traté de como, no imponer, pero traté de que pase lo mismo acá. Y entonces agarré y desde entrada le dije, che, por respeto a usted, creo que lo mejor va a ser de que si cocina tu mamá, porque esto le dije a mi novia, digamos, si ella cocina, yo limpio los platos. De a poco ellos se acostumbraron a eso y es como que yo siempre limpio los platos ahora, trato de ayudar y qué sé yo. Entonces como que traté un poco de adaptarme también a la cultura de ellos, pero traté también un poco de, más que nada, no fue un choque cultural y esto sentirme nervioso por algo, porque justamente por esto también de que ya, como viví mucho tiempo acá, ya sé más o menos cómo tengo que comportarme y qué sé yo. Trato de aportar y de cambiar, no es cambiar, pero tratar de ayudarles un poco. Todo esto de tema de cultural, sobre todo que la mujer tiene que hacer todo y qué sé yo. Como que trato también de dar mi aporte para que esa carga no sea tan... Pero realmente no tuve ningún decir, uy, boludo, qué estresante esto, me toca adaptar a esto. ¿Hubo algo que dijiste o hiciste después, te diste cuenta que no era muy apropiado? Sí, esto fue hace poco, porque normalmente, como dije hoy, tipo, la casa de ella es bastante lejos, la estación más cercana, en auto son 10 minutos y caminando son 30 minutos, entonces como que si salimos y tenemos que volver tarde, el padre nos tiene que pasar a buscar a la estación. Y pasó de que veníamos en tren separados, yo llegaba un poco más temprano que ella, pero ella llegaba, no sé, ponerle que llegaba a 11:30 de la noche. Yo llegaba a las 11, que es un grupo de Line, donde ella creó con los padres y conmigo. Yo pensé que como que yo tenía que poner, yo llego a tal hora, digamos, como para sepan, che, yo también estoy bien, qué sé yo, llego a tal hora. La cuestión es que cuando yo pongo, llego a las 11, el papá creyó de que llegábamos ambos a las 11 y que tomábamos otro tren para llegar más rápido. Porque anteriormente el papá había dicho, che, no pueden llegar un poquito más temprano porque es medio tarde, 11, digamos. Normalmente él duerme a las 10 de la noche. O sea, yo estaba esperando en la estación, esperé media hora a ella. Cuando ella llega, el papá estaba esperando ahí y se había dormido en el auto. Y al otro día, cuando estábamos comiendo, agarré el papá, pues en ese momento es como que le dije perdón y qué sé yo. Y al otro día me dice, no me enojé ni nada, pero te digo, tipo, esto sobre todo porque a nosotros no nos molesta, porque ya te conocemos y sé que no lo hiciste de mala intención, pero me dijo, en otro momento es como que tienen que tratar, y esto también le dijo a ella, como que tienen que tratar de ser más precisos al darnos información, porque hay veces que podemos tener este malentendido, y sobre todo me dijo que cuando se mandan una cagada así, tienen que decir, tipo, sumimasen, gomenné, o como disculparte por haberle hecho esperar o qué sé yo. Es como que dije, uy, boludo, la re cagué. Pero después como que ellos vieron que me sentía tipo re triste porque tenía la cara de culo, tipo, uy, qué cagada me mandé. Y la mamá me dijo, no te preocupes, tipo, no pasó nada. Pero nada, como que me dijo, pero con otros japoneses como que si se mandan una cagada así, como que tienen que disculparse, gomenné, sumimasen, y como que nada, tiene que ser más respetuoso, ¿no? Me contaste que estabas viajando con tu pareja por Asia. ¿Qué países visitaste y cuál fue tu experiencia favorita y más caótica hasta ahora? Estuve en Indonesia, China, Singapur, Tailandia, Vietnam,
Malasia, bueno, en Japón obviamente. Corea del Sur. Creo que mi experiencia más favorita, más linda, digamos, fueron Indonesia, por los paisajes, sobre todo que es muy natural, sobre todo Malasia también, muy lindo. Tailandia es muy bueno. Y lo que tienen, lo que me encanta, que más no es solamente de un país, sino de todos, bueno, quitando Japón y Corea, es como que es muy barato. La comida es muy barata, con $1 comés, con $2 comés, no es que comés y te cagas de hambre, sino que comes bien. Los alquileres son muy baratos, si querés alquilar algo de 5 estrellas, ponele. O sea, yo nunca lo hice, creo que lo hicimos una sola vez, pero para darnos el gusto, porque salía barato. O sea, una noche te salía $70 y en Japón una noche en 5 estrellas te sale $500, $600. Si querés ahorrar y querés viajar, los países de Asia que recomiendo son tipo Tailandia, Indonesia, Malasia es muy barato también. China también está muy bueno, pero el tema es que es más complicado para hacer turismo, como que hay muchas cosas, bueno, sobre todo esto que no puedo usar Google Maps, no puedo usar nada que sea de Occidente, entonces se complica una banda viajar. Lo malo, y creo que esto le va a servir a muchas personas, es que siendo argentino, si no tienen pasaporte europeo y necesitan ir a algún país o quieren ir a algún país de Asia en el cual necesitan visa, por ejemplo en mi caso Vietnam, todos los argentinos necesitamos visa para Vietnam. Normalmente las visas las conseguí fácil, pero me pasó de que cuando ingresé, tipo cuando pasé inmigración, cuando llegamos al país, me miraron como, ¿y este pasaporte dónde puta salió, digamos? ¿De qué país es? ¿De dónde salió esto, digamos? El problema fue cuando salí del país. Cuando vos salís de un país te piden, en algunos lugares te piden ticket de salida del próximo país. Por ejemplo, yo salía de Vietnam, me iba a Japón, venía para Japón, pero ellos me pidieron un ticket de salida de Japón, para irme de Japón. La cuestión es que yo no lo tenía. Fue tipo en counter, en la parte de la aerolínea. Me dijeron, bueno, pero fíjate si puedes reservar algo ya, porque probablemente en inmigración te vayan a pedir. La cuestión es que no lo pedí, no reservé nada. Cuando llego a inmigración, me preguntaron de todo. Si van a viajar y creen que el DNI no les sirve, llévenlo. Me hicieron sacar mi DNI y me preguntaron mi fecha de nacimiento, que que deletree mi fecha de nacimiento, que deletree mi nombre completo, que diga mi DNI completo, que diga el número de pasaporte completo. Todas esas cosas apréndansela porque les puede llegar a pasar. Me preguntaron de qué trabajaba, me preguntaron por qué me fui tantas veces a Japón, por qué viajé tantas veces a Japón. No sé si zafé por eso o qué, pero en ese momento justo estaba, esa parte del aeropuerto es como medio chica, entonces la parte de inmigración con la parte de donde se retiran las valijas, hacer el control de seguridad, está tipo súper cerca. Entonces como que había pasado mucho tiempo, mi novia se acerca, piba esta de inmigración, me pregunta tipo, ¿quién es esta piba? Entonces le digo mi novia, me pregunta de qué país, le digo de Japón, no sé si habrá relacionado con, bueno, viaja muchas veces a Japón porque tiene novia japonesa y listo. Entonces como que bueno, me dejó pasar, fue una experiencia re del culo. Noté que en los países que son más exóticos, o sea, estos países que Laos, Vietnam, tienen un gobierno medio particular, por no decir poco permisivo, digamos, o sea, como que te hacen mucho más controles, sobre todo si tenés un pasaporte que no es normal. Lo normal es para ellos es ver pasaportes o de Europa o de Asia, no de Latinoamérica, digamos. Hay que ir como preparado, tener reserva de hotel, tener reserva de todo, para no pasarla como el culo. Yo la pasé como el culo. Desde ahí es como que cada vez que piso un aeropuerto estoy recontra cagado. Quitando Japón, que en Japón no te preguntan nada. ¿Has notado diferencias en cómo tratan a los extranjeros en los distintos países? En la mayoría de los países que estuve, de hecho, tratan muy bien a los extranjeros. Principalmente en Tailandia me sorprendió. Tienen el mismo nivel de educación que un japonés, con la diferencia que son súper abiertos. Nunca me pasó de sentir que te rechazan. ¿No? De hecho, por ejemplo, en China me pasó que si ven que soy extranjero, se te acercan a hablar. Pero es increíble, es como se te acercan a hablar. El problema es que te hablan en chino. Creen que sabes chino, no sé por qué. Creo que en el único país en el que sentí un toque ahí como, no de discriminación, pero como que un trato raro es en Corea del Sur. Es que esta te la cuentan todos. Los chicos, amigos cuando se fueron a Corea del Sur, es como todos te dicen, che, te vas al comini y te tratan como el orto. Y pasa eso, es como que si vos no pagás rápido, es como, che, apurate. Recuerdo que estábamos con mi novia, de hecho, abrimos la heladera, que normalmente en Japón, viste, cuando alguien quiere sacar algo de la heladera en los convini, abrí y cerrá y no pasa nada. Abrimos, no sé si tenían cámara o qué verga, pasó 10 segundos y apareció un coreano y nos dice, cierren la puerta. Como que te tratan un poco como el culo. Pero eso sobre todo pasó en los convini, no sé si hay algo de los convini o qué onda, pero después hay otros lugares, si te va a comida local, la gente es súper amable. Te tratan como el recontra orto. Si lo comparás con Japón, que es como todo súper respetuoso, en ningún país creo que te tratan mal por ser extranjero. De hecho, como que la mayoría, sobre todo los países asiáticos, están muy acostumbrados a recibir turistas, así que creo que no hay problema con eso. Ya hay un japo ahí con la camiseta argentina. Con la camiseta de Argentina. ¿Discutieron alguna vez por temas culturales como celos, dinero, redes sociales? Nunca.
nunca fue discutir, de hecho nunca discutimos hasta ahora, nunca discutimos. Aparte ambos somos como muy tranquilos, entonces como que normalmente no discutimos mucho, pero sí pasó de que por ejemplo a ella no le gusta o es como que tiene la concepción de que el extranjero o incluso un japonés cuando habla un poquito más alto de lo normal ya creen que vos estás enojado y pasó de que por ejemplo hay veces que hablamos de cosas más, tipo temas más profundos y yo inconscientemente cuando hablo de eso es como que mi tono de voz cambia, como que se pone un poco más alto, ponele, como que grito un poquito más, no es que grito, pero bueno, es más alta mi voz. Me pasó eso y como que me dijo como que siente que yo estoy enojado cuando hablo así. Y literalmente estoy hablando un decibel más alto. Pero me dijo que justamente porque cree que cuando los extranjeros hablan, normalmente tipo, hay idiomas que suenan como más fuertes, ¿no? No sé, un alemán cuando habla vos crees que está enojado todo el tiempo. Y capaz que están hablando de lo más normal. Sí tenemos obviamente problemas con el idioma, que hay veces que queremos explicar cosas, que esto que me pasó de hecho, justo hablando de Corea del Sur, también pasó lo mismo de que hablábamos de que había visto hace un tiempo, que de hecho había muchos videos sobre Corea del Sur, de que mucha gente que tuvo relaciones con coreanos, de hecho coreanas también, contaban de que mucha gente en Corea es como muy tóxica con las redes sociales, sobre todo que controlan mucho y qué sé yo. Y pasó de que yo le dije tipo de que bueno, que normalmente en Argentina o en Latinoamérica ese tipo de personas le llamamos tóxico, digamos, cuando te controlan mucho las redes sociales o cuando hay mucho control, sobre todo en sí en redes sociales. Como que se enojó, pensó que yo estaba generalizando y estaba diciendo que todos los coreanos son malas personas, ponerle una cosa así. La cuestión es que hace poco ella conoció al novio de una amiga que es argentino pero que habla re bien japonés y él explicó de que tóxico para nosotros es una palabra específica en japonés y ahí es como que ella dijo, ah, te refería a lo de las redes sociales. Es como que se disculpó porque en ese momento se había enojado conmigo, qué sé yo. Más que discusiones, malentendidos, digamos. Y que puede, obviamente, si es un malentendido muy grande puede llevar a una discusión, pero normalmente no pasa nunca. ¿Te ves teniendo hijos en Japón o difícil? Sí, pero teniendo hijos. Si se quieren casar es como que normalmente si una persona se quiere casar acá es porque normalmente quiere tener familia. Entonces como que si ya hablaste del tema tenés que ir pensando en ese tipo de cosas y qué sé yo. Por mi parte es como que no me molesta, de hecho yo quiero tener hijos. Sé que acá también es más caro quizás que en otros países, pero por su parte ella es como que, como ella vivió acá, se crió acá, me dijo que en el caso del colegio, como considera que algunos colegios son muy estrictos con la crianza, o sea, no con la crianza, con la enseñanza, para muchos niños es como muy estresante el estar en los colegios japoneses. Como que hay muchos problemas sociales que giran en torno al colegio, ¿no? Y hay muchos niños que se suicidan, digamos, acá. Entonces como que ella me dijo que sí, obviamente le gustaría tener hijos acá, pero que no sabe si le gustaría que estudien acá. ¿Te costó adaptarte a su manera de mostrar cariño? ¿Sentiste rechazado alguna vez? En especial no, justamente porque, bueno, esto no conté, pero básicamente, en resumidas cuentas, ella como viajó muchos años por todo el mundo, es como más abierta de mente, se nota mucho más y de hecho trata de mostrar afecto todo el tiempo y es como, por ese lado, como que nunca sentí de que haya una diferencia demasiado grande con alguien de Latinoamérica, digamos. De hecho, tengo amigos o amigas que demuestran menos cariño que ella, así que no. ¿Tuviste que ocultar partes de tu personalidad o hábitos para agradarle tanto a la chica como a la familia? Con ella no, como que justamente trato de no aparentar algo que no soy, pero obviamente con la familia sí, como que me tengo que cuidar un poquito más, sobre todo en esto de nada, que los argentinos somos más jodones o que por ahí se nos escapa uy, la concha de tu madre, la puta madre, o puteamos de onda. Fuera de eso no es como que cambié en decir, uy, soy totalmente otra persona con ella o con la familia. ¿Ya han hablado o establecido sobre seguir viajando o quedarse en Japón? Hace poco estuvimos hablando de ese tema. Yo no viajé tanto, casi un año que empecé como a viajar por todos lados. Antes de eso estuve un año en Japón, entonces como que para mí es como un poco cansador. Sobre todo, en realidad es como que no es que me cansa viajar, pero después de lo que conté de Vietnam, es como que cada vez que piso un aeropuerto siento que envejezco 2 años de tipo del estrés que me agarra. Es como que ya no quiero pasar por eso de tipo de cambiar de aeropuerto todo el tiempo, cada un mes cambiar de país. Hace poco visitamos Kioto, que me recontra gustó y le dije como, che, el año que viene quiero vivir acá. Y ella es como que también ya quiere empezar a pensar dónde podemos vivir, pero también en el caso de ella es como que tiene la idea de a futuro vivir en España o en Italia, que le gustaría tener esa experiencia, digamos. Lo estamos pensando, pero todavía no lo decidimos completamente. Pero sí, lo ideal sería poder vivir acá. Y sobre todo si queremos tener familia, porque podemos tener la ayuda de mis suegros o de hecho, por ejemplo, mi vieja puede venir a Japón y puede ayudarnos en algo, en lo que fuese, no sé, no en la crianza, sino cuidar
si tenemos que laburar o así, ya puede cuidar a los hijos, a nuestros hijos o algo así, que puede ayudarnos, digamos. Y para los argentinos, como venir a Japón es relativamente fácil, o sea, se tiene que pagar el pasaje, qué sé yo, pero me refiero a no necesitamos visa. Y otra cosa es que Japón es muy práctico para vivir. La realidad es que vivir en Japón es muy fácil. La vida es muy fácil, digamos, a diferencia de otros países. ¿Qué aprendiste con el hecho de estar con una persona de otra cultura? O sea, cualquier persona, sea mujer o hombre, lo que fuese, quiere tener una relación con alguien afuera, porque normalmente es como que uno al principio dice, quiero tener, no sé, novia japonesa, novio coreano, sobre todo mujeres, novio coreano, novio chino, novia china, lo que fuese, o de cualquier nacionalidad. Hay que prepararse un poquito y tratar de aprender un poco más sobre la otra persona, sobre la cultura de la otra persona, sobre todo para adaptarse y no tener que ceder demasiado. Porque lo que suele pasar por ahí es como que cuando hay una pareja internacional, que hay una lucha de no, mi cultura es mejor, no, mi cultura es esta. Como que uno trata de imponer lo suyo y esto es lo que aprendí, digamos, creo que si uno se prepara anteriormente, si sabe de que quiere vivir en un lugar, entonces por ende va a tener una pareja en ese lugar y te preparás, creo que es más fácil llegar a un punto medio entre los valores de ambas personas, digamos, las culturas de ambas personas. A ver, también soy medio hijo de puta al decir esto porque realmente no puedo hablar todavía japonés, pero también otra cosa sería lo ideal es que hables el idioma. Más que nada para evitarte problemas, evitarte inconvenientes o discusiones al pedo por malentendidos. También uno tiene que pensar de que si va a tener una relación a largo plazo con esa persona, en algún momento va a conocer a los amigos, a la familia, que me pasó de que conocía a muchos amigos japoneses que no hablan inglés y es como medio una paja al tener que estar, no sé, viajando con ellos, tener un viaje tipo en auto. Por ejemplo, nos pasó en Indonesia que viajábamos en auto conociendo lugares y yo estaba como, uy, la puta madre, todos hablando en japonés, como es hasta medio estresante. O sea, lo que voy es que creo que la recomendación que daría es si es posible aprender un poco del idioma para para evitar ese problema y después, bueno, lo otro es conocer un poco más la cultura para no tener choques culturales muy grandes. ¿Cómo pensabas que era Japón antes de venir y ahora que ya estuviste un par de años? Pensaba que había lolis por todos lados. No, de hecho sí, pensaba un poco que se habla muy mal en cierto sentido de Japón, de que es medio pervertido, qué sé yo, en muchos sentidos. Realmente uno cuando conoce el verdadero Japón, que yo considero que cuando tenés amistades japonesas, que acá es también otra cosa que está bueno decir, de tal típico es, si no hablas japonés es imposible tener amigos japoneses. Eso para mí, o sea, por lo menos en mi experiencia es una mentira. Tengo amigos japoneses que creo que, a ver, también creo que se me facilitó por el hecho de que mi novia es japonesa, entonces como me hice amigo de los amigos de ella, pero también tengo amigos que no conocí por medio de ella y son japoneses. Al conocer a estas personas, o sea, al conocer tipo un japonés normal, uno se da cuenta de que el país no es tan malo como algunos youtubers o algunos lugares o en cualquier tipo de redes sociales te hablan peste de algunas cosas, digamos. Y después también está lo otro de que no es todo color de rosa como muchas otras personas creen, porque hay muchas personas que es como que defienden a muerte a Japón y después hay otro que le tiran palo todo el tiempo, le tiran mierda todo el tiempo. Te das cuenta que es un país que tiene sus problemas como cualquier otro y que no es perfecto, pero que obviamente funciona mejor que la mayoría de países de Latinoamérica, claramente. Creo que uno tratando de conocer japoneses, por más que hablen inglés o no hablen inglés, aprende un poco la cultura y te das cuenta que es un lindo lugar y de que uno aprende mucho del verdadero país de esa forma, digamos. Algo que podrían aprender los japoneses de Argentina y los argentinos de Japón. Creo que de aprender que les vendría bien es el hecho de demostrar un poco más el afecto. Me pasó y me di cuenta de que como que muchas veces ellos quieren dar un pasito más, por ejemplo con el afecto físico, de no sé, darte la mano, abrazarte, pero es como que hay algo dentro de la cabeza que le dice, no puedes hacer eso, amigo, quédate ahí. Creo que podrían dar ese paso, si querés demostrar algún tipo de afecto, demostrarlo, digamos, tipo aprender eso más no solo Argentina, los latinoamericanos en general, supongo que europeos también, y los argentinos de Japón y nada, lo que creo que cualquier persona te diría es el tema de ser respetuoso con los demás. Pasa en Argentina, pasa esto, lo que menos hay es respeto hacia el otro, digamos. Por ejemplo, pasa esto de estar manejando en Argentina y que te toquen bocina por cualquier pelotudez. Acá lo último que van a hacer es tocar tu bocina. Si estás cruzando la calle, el auto se detiene sí o sí y te espera, o ese tipo de cosas que todo el mundo conoce sobre Japón, sobre lo respetuosos que son. Creo que es lo que deberíamos aprender nosotros, pero nada, nosotros también tenemos mucho para darles a ellos, sobre todo esto de lo afectivo, sino también con amigos, digamos. Como que incluso vos ves entre amigos japoneses y como que tienen un comportamiento totalmente distinto al que tenemos grupo de amigos argentinos o latinoamericanos. Okay, muchísimas gracias, Fer. ¿Algo que quieras decir? No, solo eso. Gracias y nada, que anden bien.